Bienvenidos a Detrás de una Copa, un podcast lleno de vinos destilados, cócteles, whiskies, tequilas, regiones y muchísimo más. No solo vas a aprender con nosotros, te vas a divertir un montón y vamos a crecer juntos. Así que esto es Detrás de una Copa. Y sí, queremos invitarlos a que curiosean nuestra página web www.detrasdeunacopa.com, un espacio creado especialmente para ustedes, donde podrán participar de nuestras catas online 2 veces al mes, conectar y disfrutar juntos desde todas partes del mundo. También puedes formar parte de nuestra comunidad con nuestra suscripción, que nos incluye las 2 catas online, más clases pregrabadas de vino por partes y además asesorías uno a uno junto a nosotros dos. Y si sueñas con viajar a cualquier parte del mundo, Detrás de una Copa también tiene para ti viajes enológicos, tanto en tierra como en crucero. Algunos ya con fechas confirmadas. Así que te invitamos a que entres a nuestra página web, explores lo que tenemos para ofrecerte y ahora disfrutes con nosotros un episodio súper espectacular. Estimados, esto es Detrás de una Copa y hoy tenemos un capítulo lleno de islas, historias y una de las culturas más importantes en toda la historia del vino, en todo el mundo del vino, precisamente porque fueron parte de los grandes progenitores, de los grandes viñedos y donde nacieron muchas deidades, donde nacieron muchísimas cosas. Esto es Grecia. Mi nombre es Nicolás Reines. Mi nombre es Karen Gampel y bueno, hoy vamos a hablar de uvas autóctonas, de muchas variedades, muchos nombres diferentes a los que ustedes usualmente han escuchado, de lugares donde no llegó la filoxera y prometemos que va a ser un episodio bastante interesante y divertido para muchos y bueno, probablemente muchos de los que están escuchando este episodio no han probado un vino griego o han probado pocos vinos griegos, así que, bueno, vamos a innovar con ustedes y muchos sí los habrán probado, pues. Pero bueno, vamos a adentrarnos en algo diferente, algo divertido y que va muy bien en maridaje con comida, por supuesto, griega también. Así que, bienvenidos. Bueno, me encanta. Ojo, Grecia es un país donde la historia hace parte de la cultura hace parte de la historia y definitivamente todo el mundo romano, griego, fenicio hace un movimiento extremadamente importante desde 3000 años antes de Cristo, porque todo esto arranca en la civilización minoica, o sea, en Creta, que es una de las islas importantes de Grecia, y es una de las evidencias más antiguas donde se encontraron semillas en vasijas, ¿sí? Los primeros lagares de piedra, ¿sí? En un sitio arqueológico que se llama Batipetro, nada que ver con nuestro actual presidente, no hablemos de eso. Y después en el Peloponeso, en la civilización micénica, sí, hay ya un tema de producción organizada para el comercio y rituales ya, digamos que religiosos en su momento, el uso de ánforas que fueron selladas con resina en su momento. Ya vamos a ver que esta resina en el término de Grecia es importantísimo por un vino que se llama Retsina, que ya vamos a hablar de él, pero pues digamos que esto es historia mega antigua. Ya en el año 800 a.C., al 146 a.C., se consolida el tema del culto a Dionisio, ¿sí? Y el vino se toma como un acto religioso y social, que esto es un poquito diferente a otras culturas, porque aquí no era solamente un tema religioso, sino que también era social, y en algún momento hay leyes para regular su consumo, ¿ok? Se hace un avance tecnológico y legal muy interesante en esta época, que es de las primeras clasificaciones de vino por edad, color y dulzor. Y se empieza el uso de barricas, de barriles como método de transporte en su momento, que realmente fue una influencia de los celtas en su momento. Entonces digamos que acá hay muchísima historia en eso. Ya llegando más cerca al año cero, empieza una influencia romana. Grecia se considera en su momento como un proveedor de vinos de lujo,
especialmente un vino que se llama el Falerno, que lingüísticamente se parece al Falernum, que es una preparación hoy en día para coctelería, que es más de jengibre y de cáscara de limón y de lima, nada que ver, pero pues es una, lingüísticamente se parece. Entonces, hay una sobreexplotación de los viñedos y hay un exceso de producción, lo cual hace que la calidad baje y Grecia deja de ser un productor de lujo a ser un productor de masas, ¿ok? Eventualmente, en ya la época más adelantada del año 330, básicamente hasta el siglo XVI, los monasterios, los cultos se hacen cargo del vino y empieza a haber unos temas de vinos dulces muy importantes que vamos a ver que hasta el día de hoy siguen jugando un papel importantísimo. Después, en la ocupación otomana, entre el siglo XV y el siglo XIX, empiezan a haber unos impuestos altísimos en Grecia, se dan cuenta del consumo y los otomanos ponen unos impuestos impresionantes que se llaman los haraj, que eran impuestos sobre los viñedos. Era muy chistoso porque eran impuestos sobre viñedos, sino impuestos sobre vinos. Y con excepción de las islas, por ejemplo Santorini y algunas zonas montañosas, porque no era fácil producir vinos ahí, el mundo del vino griego entra en un declive importantísimo. Sin embargo, en 1830, con la independencia de Grecia, se empiezan a replantar viñedos con mucha influencia francesa. En el siglo XIX llega la filoxera y sí arrasa con el 80% de los viñedos. Sin embargo, este 80% es un número bajito. Como decía Karen antes, la filoxera aquí no llega a todas partes, pero sí hay una destrucción del 80% de los viñedos. El 80% es mucho menos de lo que pasó en Francia, mucho menos de lo que pasó en Alemania, mucho menos de lo que pasó en Italia, pero este 20% que sobrevive es básicamente por los viñedos que están en suelos volcánicos y en las islas. En las islas, ¿por qué? Porque estoy lejos, entonces la filoxera no llega fácilmente, y cuando se diagnostica la filoxera, pues en ese momento cierran fronteras de todas las islas y no permiten que llegue otros viñedos, otras uvas, y aquí logran salvar un 20% de los viñedos en general. El resto del país en el siglo XX se reconstruye a punta de portainjertos digamos que la solución que tenemos hasta hoy en día para la filoxera. Claro, pero hay ciertas zonas que los viñedos logran estar a pie franco, quiere decir que no tienen el portainjerto porque no fueron afectadas. Entonces son viñas viejas que no fueron afectadas por la filoxera y lograron sobrevivir, y eso también hace su magia, ¿no? Y hace bastante interesante esta región. Eh, También es importante nombrarles que la figura del sommelier viene de Grecia, ¿ok? Que se llamaba Oikos, ¿no? Con H-O-O-S. Y bueno, y parte de la sofisticación de cómo tomar el vino. Ok, el vino fue parte también de la alta sociedad, los grandes banquetes, todos los eventos importantes, las deidades, como dijo Nico anteriormente, como Dionisio. Es parte de su cultura, parte de la religión. Siempre el vino ha formado parte de todas las religiones, bueno, no de todas, pero de muchas. De la legislación, aquí se empezaron a hacer leyes para regular todo el tema de los vinos. Entonces, bueno, es un lugar definitivamente con una cultura milenaria alrededor del mundo del vino, y que ha dejado su secuela en el mundo. Entonces, si bien no es el país un gran productor mundial de vino y de los más conocidos a nivel internacional, sí es una región de historia importante en este aspecto, pues. Exacto. Y lo que realmente cambió un poquito en Grecia fue más en el siglo XX, entre el final de la Primera Guerra y 1970 dominó las cooperativas, especialmente en Nausa, que ya vamos a ver un poquito las regiones, pero nace en esta época Retsina, que es un estilo de vino, lo vamos a hablar ahorita después, como símbolo nacional. ¿Sí? Es un vino casi que saborizado, ya vamos a ver de qué se trata, pero en los años 80 arranca una inversión de tecnología
básicamente impulsado un poquito por los franceses hasta cierto punto, donde se habla muchísimo más del tema de control de temperatura, se habla de tanques de acero inoxidable y se hace un énfasis especial en el rescate de las uvas autóctonas, tanto que las denominaciones de origen necesitan y están obligadas a utilizar uvas autóctonas, que esto es muy interesante, pero el reconocimiento internacional realmente arranca recién en el siglo XXI, o sea, en este siglo. Hace 20 años arrancamos con esto, con altos puntajes, críticas, y en ese momento también Grecia se torna mucho hacia los vinos naturales y los vinos de baja intervención. Y esto hace que también tenga cosas muy interesantes. Eh, pero bueno, digamos que la forma de denominaciones de origen, lo que se llama el PDO y PGI, que es como se denominan las denominaciones de origen, nacen hace relativamente poco y definitivamente las uvas autóctonas son lo más importante en el mundo del vino griego. Y bueno, también hay que comentarles que antes del 2010 comercialmente era casi imposible para los griegos salir tan internacionalmente. ¿Por qué? Bueno, por un tema de idioma principalmente, porque es un alfabeto completamente diferente. Entonces, todo el tema del etiquetado, muy difícil comercializar, o sea, internacionalmente y exportar vinos donde las etiquetas no se entienden fácilmente. Todo eso ha tenido que ser un cambio progresivo y ellos han tenido que hacer una inversión también en buscar la manera de que estos vinos logren salir al mercado internacional. Eh, las denominaciones de origen se vinieron a reglamentar, como dijo Nico, después del 2010. Entonces, Claro, pues es que pienso de la siguiente manera, o sea, yo tengo un alfabeto completamente diferente, yo tengo unas regiones que no son reconocidas, o sea, el Peloponeso y Naousa son las más importantes y si, aunque uno sepa un poquito de geografía de Grecia, uno a duras penas sabe que Santorini queda en Grecia, o sea, porque en algún momento tuve el sueño de ir a Santorini, pero Naousa, el Peloponeso, las Islas Egeas, son cosas que no son tan claras. Y adicionalmente, ponerse un alfabeto diferente, donde nadie sabe ni siquiera leerlo, donde uno no puede ni siquiera verlo, y adicionalmente tener sí, uvas como Asirco, Shinomabro y otro tanto, pues es complicadísimo venderlo a nivel internacional. Entonces Grecia tuvo que hacer ese cambio, tuvo que bajarse de utilizar solamente su alfabeto, las etiquetas todavía están en griego. Entonces, a pesar de que el alfabeto latino, que es el que utilizamos nosotros, o el romano, ¿sí? Nace del griego, pues tengo que pasar las etiquetas al alfabeto latino, ¿sí? La A, la B, la C, ¿sí? No la alfa, la gamma, la delta, beta. la iota, son cosas muy, muy diferentes. Entonces, bueno, este fue uno de los grandes cambios de Grecia en ese sentido, y lo cual le permitió llegar a diferentes mercados. ¿Sí? En Estados Unidos hay un mercado de vinos griegos. Yo recuerdo hace algunos años en San Francisco que podía encontrar uno o dos vinos griegos en restaurantes, en bares de vinos, de manera medianamente constante, ¿sí? Algo de asiértico, algo de Shinomabro, pero ya vamos a hablar un poquito más de allá. Vamos a meternos un poquito en las regiones, no vamos a entrar en muchas denominaciones de origen porque hay un montón, pero de alguna manera las más importantes es Macedonia, que está en el norte, que a pesar de estar, por supuesto, en el Mediterráneo y su clima es mediterráneo, tengo un tema de altitud, tengo un tema que es un poquito más continental, estoy más dentro del país, no tan cerca del Mediterráneo, pero tengo la altura y esta altura sí me da un poquito de frescura. Entonces Macedonia es un lugar muy bonito para hacer vinos. Después está Tracia, que estoy en el noroeste, donde ya tengo un poquito más de influencia marítima, ¿ok? En el centro tengo un lugar que se llama Tesalía o Tesalia, que ya tengo un clima mediterráneo un poquito más cálido, ¿sí? Y en el sur tengo el Peloponeso, ¿sí? En el Peloponeso tengo toda la influencia del mar, pero también tengo ciertas montañas, y esto es interesante. Después
tengo dos de los lugares, digamos que más únicos en cuanto a vinos en Grecia, que son las islas, ¿sí? Las islas, las islas del Egeo, donde está Santorini, y las islas Jónicas, que ya es, digamos que el otro lado, al lado izquierdo de Grecia, y Creta, que viene siendo un lugar extremadamente importante para hacer vinos. También un poquito más de más calor, con algo de montañas, ¿sí? Como los Dafnes, y tengo un poquito más de noches frescas. Entonces, las regiones más importantes, como les decía, son Macedonia y el Peloponeso. Acá están las dos cosas importantes y las islas, especialmente Santorini. Santorini definitivamente es uno de los lugares más importantes, precisamente pues por su turismo, por su reconocimiento. Le dicen Santorini y por lo menos sabe en dónde está plantado. ¿Okay? Entonces, esto es muy interesante y Santorini tiene unos viñedos que adicionalmente turísticamente son hermosos porque son unas plantas que están en el suelo con unos suelos blancos, ¿sí? De piedra pómez, ¿sí? De piedras bastante huecas, volcánicos, suelos muy pobres. Entonces los viñedos realmente parecen maleza en el suelo, están como en forma de nido, pero no están ordenados. ¿Por qué? Porque pues venimos de viñedos que tienen muchísimos, muchísimos años y en su momento fue pues donde creció la vid. Entonces no hay unos viñedos, obviamente sí hay algunos que ya plantaron de forma más moderna, pero no es como que estén en hileras o estén divididos exactamente a tal distancia, sino que a veces uno se siente que está en un campo de suelo blanco con maleza por ahí alrededor. Las fotos son muy divertidas y Santorini produce grandes vinos, especialmente de una uva que se llama Asirti. Que es una uva blanca. Sabes que yo estuve en Santorini para celebrar mis 20 años de aniversario, hace mucho tiempo atrás, y no, en ese momento tomábamos vino, pero no estudiábamos a este nivel, ni estaba tan metida en el mundo del vino, ni me lo tomaba como un hobby, no como un trabajo. Y de verdad fue una lástima porque toda esa parte de visita a viñedos o sea, me hubiera encantado haberlo podido hacer. En ese momento no fue algo que nos interesó, estábamos más en la nota turística y de verdad que tengo recuerdos muy agradables. Es muy bello Santorini y tengo un recuerdo muy desagradable, que es para llegar a Santorini desde el puerto, tienes que montarte en burro. ¿Ok? Okay, Epa. de subida o de bajada. Y cuando me tocó, Ok. nosotros llegamos en un barco y cuando me tocó salir corriendo hacia el barco para no perderlo, porque era un crucero, no nos vaya a dejar, nos tocó bajar. Y yo tenía sandalias, yo no tenía zapatos de goma, porque nadie me previó que esto iba a estar lleno de pupú de burro. Bueno, no te puedes imaginar lo que fue yo patinando en pupú de burro en bajada y con el reloj en contra porque el barco ya estaba sonando la corneta que iba a arrancar. No sabes el estrés toda. Llegué al barco y me iban a poner purela en la mano, o sea, desinfectante de manos, y le digo, no, en los pies. O sea, mis pies eran llenos de popó de burro, qué asco, de verdad. Bueno, pero esas son... Y las sandalias quedaron por Ah, ahí no, dando vueltas, yo creo que las boté, yo seguramente. creo que las boté. Eso fue un asco, aparte del estrés de llegar a tiempo, no, no, no. Eso es uno de mis recuerdos de Santorini. Está bien, está bien. Es una forma de Pero verlo y olerlo. también tomamos buen vino, tomamos mucho acírtico. Eso era importante. No, y está bien, o sea, estas uvas realmente son parte de esto. Entonces, de alguna u otra manera, fíjense una cosa muy interesante y es, las denominaciones originalmente se dividían en OPAP y en OPEP y literalmente eran los vinos dulces que eran los más importantes legalmente y los vinos no dulces, así se dividía antes. Hoy en día ya está organizado por regiones, por otras cosas, pero pues imagínense, uno ve una vaina que dice OPAP y dice onomasia proel, proeleceos antoeras Ya, piotitos. O sea, ¿de qué carajo me claro, estás ya te da hablando? fastidio y lo Sí, dejas. claro, claro, claro.
Entonces, los OPAP eran los secos, donde pues estaba Santorini, estaba Naousa, que es un lugar que queda arriba en Macedonia, Nemea, que serán tintos, y había algunos dulces, como el malvasía de Patras, el moscatel de Samos, que son algunas cosas muy, muy específicas ya de alguna manera. Después están las indicaciones geográficas protegidas, que son los PGIs o las OPPs, que aquí ya estamos hablando de lugares un punto más grandes. Entonces tengo menos normas restrictivas, pero cuando estamos hablando de los PDOs, ¿sí? De las denominaciones de orígenes protegidas, que PDO lo facilitaron mucho para el consumidor y es Protected Designation of Origin, o sea, está en inglés. Sí, esto ya es un avance gigantesco. Yo necesito utilizar uvas autóctonas. Esto es lo más importante de Grecia. Es obligatorio utilizar uvas autóctonas para las denominaciones de origen. A veces se permite cierta cantidad de algunas otras, pero en Grecia ustedes no van a encontrar un Cabernet Sauvignon, un Sauvignon Blanc, un Syrah dentro de las denominaciones de origen. Sí, hay algunos productores plantando cositas. Eso sí es normal. Adicionalmente, con las crisis económicas que ha tenido Grecia, pues esas crisis económicas siempre traen inversión extranjera, sobre todo cuando la tierra está muy barata. Pero recuerden que Grecia tuvo una crisis muy fuerte económica en este siglo un par de veces, donde pues hubo que salir a rescatarlos, donde hubo todo un tema de migración, donde realmente se vio complicado Grecia, a pesar de ser un país con un turismo impresionante. Grecia entró en unas crisis muy grandes, y en estas crisis, igual que lo que pasó en Argentina en el 2001, y en el 2007, y en el 2015, y en el 2019, y actualmente, eh, hay mucha inversión extranjera. Entonces, sí, hay locos plantando uvas. En Macedonia, en Macedonia se plantan internacionales algunas. O sea, Cabernet Exacto. Sauvignon, Sí, pero. Syrah, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Viognier. Exacto. Pero no pueden hacer parte de las denominaciones de No. origen. Entonces, aquí entran más en un tema de vino griego en general. Y pues obviamente pues, este tipo de vinos todavía no tiene su identidad, está lejos, lejos de tenerlo. ¿Ok? Entonces aquí es donde empiezo con un poquito las uvas. ¿Sí? La uva más importante es la uva blanca de Asírtico. ¿Ok? Asírtico es la uva blanca de Grecia y es una uva muy especiada, un poquito floral. Yo siempre digo que es como una mezcla entre un torrontés argentino y un Sauvignon Blanc del Valle de la Loire, ¿sí? Es un cítrico fresco con algo de pasto, con algo de hierbas, pero tiene una onda floral que no alcanza a ser un Gewürztraminer, que no alcanza a ser un torrontés, no es tan floral, pero sí tiene sus notas florales que están muy, muy chéveres. Y la denominación más importante es la de Santorini. Santorini. ¿Ok? Tiene sus notas saladas, tiene su piedra volcánica, tiene su sensación de piedra de río, dependiendo ya del productor y el viñedo donde yo esté, pero es una uva muy importante, es una uva ligeramente diferente. Es una uva blanca que puede ser parte de las uvas blancas Tipo aromáticamente Riesling. distintivas en el Ujú. mundo, Un poco, tipo sí. Riesling, Albariño, Grüner Veltliner, Sauvignon Blanc, Chardonnay, todas como que hace parte de las uvas que son distintivas en aromas y sabores. Ahora es importante que es una uva que aguanta barrica, ¿no, Nico? A bastante añejamiento y barrica, a pesar de ser blanca. Y tiempo sobre Elías, se está utilizando Ujú. mucho contacto sobre pieles, tiempo sobre Elías, vinos naturales con esto. Pues están tratando de aprovechar digamos, el prestigio que tiene Santorini como lugar, porque es muy diferente comprar un vino de Grecia a comprar un vino de Santorini. Sí, la sensación es, oye, yo sé al menos dónde estoy parado, sé en dónde estoy. Sí, y esa es lo que les digo, es la uva blanca más importante. La segunda uva blanca, que es la importante, se llama Moscofilero. Sí, Moscofilero es otra de las uvas, pero Moscofilero, el lugar más importante es una denominación que se llama, en el sur del país, en Mantinia, se hacen vinos con 100% de Moscofilero. Es importantísimo que tiene que ser 100% Moscofilero. Entonces, en estas uvas blancas, quedémonos con Asírtico, Moscofilero,
Y por ahí hay una otra que se llama Roditis, que también es medianamente conocida, pero hasta ahora estamos empezando a terminar de conocerla. También hay Moscatel, sí, Moscatel también es una uva donde hay algunas denominaciones que son importantes. Sí, Moscatel blanco, para ser precisamente, no es el Moscatel de Alejandría, es un Moscatel ligeramente diferente, algo de Malvasías por ahí, pero ya ahí empezamos a jugar con otras cosas que no son tan conocidas. El moscofilero sirve también para no solamente vinos tranquilos, sino vinos espumosos. Ujú. Se pueden hacer buenos vinos Sí. espumosos con este y es importante también decirles que, eh, o sea, de los vinos más importantes griegos son los vinos dulces. Ujú. Entonces, tanto con uvas blancas como con tintas, o sea, método pasito, vinos fortificados, esto es bastante importante, ahorita se los vamos a desarrollar, pero para que sepan que aunque les Ujú. estemos nombrando algunas de las uvas, hay muchas otras uvas, pero como dice Nico, o sea, yo creo que no hace falta ahondar tanto en estas uvas porque va a ser difícil que las consigan. No, Devina, Róbola, sí, Moscatel de La Alejandría, Gortini, eh, sí, no, hay un montón sí, de, sí, hay un montón de cosas rarísimas, sí. rarísimas, rarísimas, pero son súper chéveres. Y Róbola. en tintos, Ujú. sí, en tintos, que es importante, la uva más importante se llama Shinomabro, con X, sí. Shinomabro es la uva importante en tinto con el Agiorgítico, son esas dos, sí, Shinomabro y Agiorgítico. Shinomabro más en la región de Macedonia, en el norte, especialmente en probablemente después de Santorini, la denominación más importante de Grecia que se llama Naousa. ¿Ok? En Naousa yo tengo Shinomabro. Y en Nemea, que estoy en el Peloponeso, tengo Agiorgítico. Entonces, otra vez, si hacemos un resumen así general, yo tengo Asírtico, que funciona en Santorini principalmente, Moscofilero, que funciona en Mantinia principalmente, y después Shinomabro, uva tinta, que funciona en Naousa, en el norte de Macedonia, y Agiorgítico, que funciona en Nemea, en el Peloponeso, en el sur del país. Estas son las cuatro cosas, ¿sí? Quédense con estas cuatro. Dos blancas, Asírtico y Moscofilero, y dos tintas, Shinomabro y Agiorgítico. Estas son las uvas que toca buscar. Tengan en cuenta que de vez en cuando van a encontrar cosas semidulces y que la etiqueta de vez en cuando dice semi-sweet. Es una mención en etiqueta súper común en Grecia y tengo sobre todo de cosas tintas semidulces, igual que en Georgia y igual que en estos países. Voy a tener Agiorgítico y Shinomabro en versiones semi-sweet. Y son cosas que finalmente llama la atención, sí, digamos que yo siento que muchas veces el semi-sweet es como, mírame como semidulce, no importa dónde soy, no importa de qué uva soy, soy semi-sweet. Sí, y este semi-sweet no es tan semi, son vinos bastante dulzones de a veces de 20, 30 gramos de azúcar por litro. Y son vinos, digamos que interesantes para el conocedor, pero que están pensados realmente para un consumidor mucho más masivo, de ese consumidor que sabes que a mí no me gusta el vino tinto, entonces tomo semi-sweet. Sí. Pero obviamente te vas a tomar media copita y ya, porque de los vinos que Claro, son tan dulces no hay tolerancia y tampoco es agradable tomar tanto. Entonces, y esto en maridaje va increíble como todos los vinos dulces con quesos azules, foie gras, postre. Hay otra uva que también es importante tinta, que me gustaría nombrárselas rápidamente, que se llama Maurodafne, que es la Mavro Dafne. Mauro Dafne, que es una uva para vinos dulces principalmente, es del Peloponeso, de las Sí. Islas Jónicas, y se hace vinos fortificados de postre, llevan barrica, y a veces utilizan sistema solera en su vinificación, pues. Sí. Acá hay una denominación importante que se llama Kefalonia, que hace parte de este Marodafne, que es chévere, es chévere. Pero ojo, no podemos irnos sin hablar un poquito de Retsina. ¿Sí? Retsina es este símbolo nacional y es una uva, es un estilo de vinos muy interesante que se vuelve este orgullo nacional. Sí, tuvimos la suerte de probar el año pasado uno acá en Colombia y son vinos que uno se toma una copa y está. No es my cup of tea, pero es muy interesante. ¿Por qué? Porque es un vino que se hace saborizado con resina de pino. ¿Sí? De hecho, se han hecho estudios
que la resina con el cual se sellaban estas ánforas en el siglo cero, básicamente, es muy parecido a lo que se utiliza hoy en día. Entonces, se utiliza resina como saborizante. Inicialmente se utilizaba la resina para sellar las barricas por dentro para que no gotearan, porque se utilizaba madera de pino. Entonces, las barricas de pino se impermeabilizaban por dentro con resina de pino para que no gotearan. Y esto pues le daba un sabor muy especiado y muy simpático. Hoy en día se agrega la resina como saborizante, literalmente. Ahí inclusive se dice se puede utilizar máximo tanta resina por hectolitro de vinos para que tenga ese sabor. Pero es muy divertido porque es un vino blanco, saborizado, que huele a tomillo, laurel, aceituna, curry, especias, o sea, es súper extraño en términos de lo que conocemos como vinos normales. Eh, Me funciona mucho para maridaje, ¿sí? Porque es súper aromático en ese sentido, entonces para cosas picantes me funciona muy bien, pero, de nuevo, yo no es como que diga, oye, quiero tomarme un Retsina, vamos a tomarnos una botella entera de Retsina. No, es algo que hay que probar por lo menos una vez en la vida y entender que viene de un lugar histórico y viene de una herramienta para poder seguir haciendo vinos de la manera correcta y no perderlo por pérdidas en barrica. Entonces, si uno lo ve desde el lado histórico, desde el estado cultural, es un vino muy Una interesante. curiosidad en el mundo del vino, Es una algo curiosidad. diferente Sí, completamente. Huele un poco y sabe un poco ambientador de pino, a ahí está, pinesol. sí. Sí, sí, al limpiador de... Sí, tal cual. Sí. Es difícil, no es un vino fácil de digerir en términos aromáticos y de aromas y sabores, pero de nuevo, o sea, si uno está en Grecia, uno va y se sienta. Si uno ve uno y encuentra por copas en algún restaurante, uno dice, oiga, vamos a probar esto y se toma una copa y ya estamos. Y ojo, puede ser que les empiece a gustar y que a alguien le guste y que, oiga, sí, esto es lo mío. Yo me siento más tomando un licor de hierbas bajito de alcohol, pero pues esto hace que sea interesante y de nuevo, es un símbolo nacional, es el vino de Grecia por excelencia nacional de alguna manera, es el orgullo de ellos. Y sí, definitivamente es algo que es diferente a cualquier otra cosa en el mundo, porque no alcanza a ser un vermut, no alcanza a ser un vino saborizado, entre comillas, y se categoriza como vino en el mundo. Y la uva que se utiliza para hacer este vino es la Sabatiano y en menor medida a veces la Roditis también. Entonces, bueno, para simplemente si ven estos nombres en una botella y indaguen un poquitico porque puede ser un Retsina. Es súper interesante, pero te va a decir en la etiqueta, Ujú, Retsina, ujú. ¿sí? Te va a decir en la etiqueta, tiene un color amarillo bastante dorado, un amarillo bastante intenso, pues esta resina le suelta no solo aromas y sabores, sino también ciertas tonalidades, un poquito ámbar, eh, interesante, ¿sí? Como para probarlo y ya ustedes después deciden, pero yo lo he probado dos veces en la vida, una vez el año pasado, acá en Catas de Garaje, y esto, sí. No podremos hacer nunca una cata virtual de Retsina. Si es de Grecia, necesito que Karen me mande el vino hasta acá, pero recuerden ir a nuestra página web. Tenemos ahorita una suscripción que les va a dar derecho a unas catas virtuales increíbles, y ahí van a encontrar muchos beneficios de comunidad y muchas cosas. Así que si todavía no han visitado nuestra página web, vayan a www.detrasdeunacopa.com y ahí van a encontrar la forma de hacer parte de esta comunidad y empezar a conocer los vinos, ¿sí? Ya tuvimos una cata de Rioja, vamos a tener una cata de Albariño prontamente y vamos a estar cada 15 días en estas catas virtuales. Tuvimos la semana pasada la de Chianti Clásico, que estuvo increíble. Batimos récord de asistencia. Y tuvimos una de Cabernet. La primera fue de Cabernet Sauvignon, que también fue una cata con muchísimos participantes. Así que los animamos a participar en nuestra suscripción. Tiene muchos beneficios. Y las catas online están siendo increíbles porque nos reunimos de todas partes del mundo, todos tienen la opción de preguntar, tomamos vino juntos, crecemos juntos en este mundo, aprendemos juntos y es súper divertido. Así que anímense, prueben una y van a ver que es súper entretenido
y formen parte de nuestra comunidad que está cada día mejor. Así que bueno, chicos, hoy un capítulo un poquito más cortico. Grecia es un mundo entero. Si nos ponemos a mirar todas las denominaciones de origen, se nos van 3 horas y sé porque ya lo he hecho. Pero es un país interesante, ¿sí? Santorini, Nemea, Nausa, el Peloponeso. Tengo mucho para descubrir. Definitivamente no es lo más fácil porque no es algo que uno pueda encontrar en el día a día en lugares por fuera de Grecia, pero vale la pena que si tienen la oportunidad de probarlo de vez en cuando, se vayan y se prueben algunos asírticos, algunos agiorgíticos, algunos shinomagro, que tengan en cuenta que muchas veces van a encontrar vinos dulces, que van a encontrar sí o sí en las denominaciones de origen uvas autóctonas y que sí, de pronto no tengo tantas como en Italia, pero definitivamente Grecia es uno de los parques jurásicos de las uvas, donde tengo muchas uvas autóctonas por islas, por regiones, por pequeños lugares, y que eventualmente pues van a ser relanzadas al mercado y vamos a empezar a escuchar de muchas más uvas griegas autóctonas a medida que pasa el tiempo. Así que nada, tengan buen día, buena tarde, buena noche a la hora que nos estén escuchando y nos vemos la próxima semana. Los queremos mucho. Chao, chao.